buenas tardes, amigos de Finger Sports Media. Estamos aquí con una personalidad del deporte mexicano, del deporte de la universidad y de nuestros Pumas, de las máximas figuras que hay en nuestro fútbol americano universitario, el señor Joaquín Castillo, mejor conocido como el Coach Castillo en los medios de comunicación. Señor Joaquín Castillo, me pongo de pie para recibirlo. No, Fernando, muchas gracias. Me pongo de pie usted. Bienvenido a su casa Finger Sports Media. Te agradezco mucho la invitación. Yo sé lo difícil que es en el ámbito pues, de cronistas o de periodistas el tener éxito en este deporte. Yo te felicito por lo que haces y por lo que estás logrando y ojalá y tengas mucho éxito y me da mucho gusto y es un placer estar contigo y platicar de este bello deporte. Muchas gracias y el éxito es por tener la bondad y el honor de entrevistar a estrellas como usted del deporte que significan tanto y han significado tanto para el aficionado en muchas generaciones. Yo lo he dicho en los videos que he entrevistado a los amigos de la Hermandad Puma, de los Manuel de Pardos. Ustedes como deportistas nos forjaron a nosotros que no tuvimos las habilidades físicas, también las monetarias de poder haber podido practicar el fútbol americano, pero nos dieron una trayectoria, nos dieron un gran ejemplo, y en otros ámbitos, pues al momento, pues ahí vamos, no podemos ser entrenadores, pero pues ahí vamos siendo personas sanas y tratando de aportar a esta universidad que tanto amamos. Coach Castillo. Sí, muchas gracias, Fernando. Coach Castillo, difícilmente alguien no lo va a conocer, difícilmente, porque en este medio todos lo conocemos, pero si puede hacer su presentación, por favor. Mira, yo nací en la Ciudad de México un 18 de noviembre de hace ya muchos años. Mi padre jugó fútbol americano en el Deportivo Internacional al final de los años 20. Yo creo que de ahí me nació a mí el amor por este deporte, viendo sus recortes, sus fotos. Y bueno, y de ahí empezó pues la curiosidad de qué era el fútbol americano. Cuando yo estaba pequeño vivíamos cerca del Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, se escuchaban los Goyas, los Wellums y no sabía yo qué era, ¿no? Me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Mi papá me llevó a la inauguración del Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, estaba yo muy pequeño, pues realmente no me acuerdo, pero sí me lo comentó muchos años. Él murió cuando yo estaba pues chico, tenía yo 13 años, desgraciadamente él nunca me vio jugar. Pero bueno, yo creo que de ahí nació mi inquietud por este deporte y me inicié en el equipo de Yaquis de la Colonia del Valle. Se jugaba mucho tocho en la Colonia del Valle y en las colonias aledañas, la Narvarte y una persona, Eduardo Navarro, que después fue árbitro, un gran amigo, él fue el que inició este equipo ahí en unos terrenos, unos llanos que estaban ahí en Heriberto Frías, creo que era, pero estaba la comercial de Mexicana Pilares, y ahí nos juntábamos para empezar a practicar con utilería que nos traían de, pues, chavos que eran nuestros coaches que jugaban o participaban en el Poli o en la UNAM, de ahí nos traían, pues, pedacería de utilería y con esa empecé a jugar y ahí empezamos a practicar este deporte en juvenil, la categoría juvenil. En aquel entonces no había infantiles, por lo tanto, pues yo no jugué infantil. Empecé a jugar ya como a los 14, 15 años. Y bueno, posteriormente, pues yo soy arquitecto, egresado de la UNAM, y estando en arquitectura, Mario Revueltas me hizo el favor de pues invitarme a practicar con él este deporte en la intermedia, y ahí seguí mi carrera como jugador de fútbol americano para después, pues ya en base a la invitación del coach Méndez del Tapatío, que todavía estaba en el equipo, que me hizo el saber que él tenía o que querían que jugara yo ahí con todo gusto, y ahí estuve participando con los Pumas de 1964 a 1969. Tuvimos la oportunidad de hacer. Los Pumas de la UNAM son una de las dos instituciones más importantes, de los equipos más importantes del fútbol americano. ¿Qué significa para usted los Pumas de la universidad? Pues mira, ha sido parte muy importante de mi vida, no solamente como jugador, sino inclusive como profesionista, porque el hecho de haber jugado fútbol americano en esta bella universidad y para este equipo, pues me abrieron muchas puertas
Entonces, pues yo prácticamente le debo, pues, si no todo, casi todo al fútbol americano y a la universidad que me dio oportunidad de practicar este deporte, estando estudiando ahí en estas aulas. Bueno, y te insisto, además de que me dieron una preparación de arquitecto, además me dio una preparación también como ser humano jugando este deporte tan formativo para esta máxima casa de estudios. Que la universidad tiene una magia muy especial que nos atrapa, que somos aficionados a los que la queremos. Yo no tuve la oportunidad de ser egresado de sauna, pero mi hijo fue jugador de la Facultad de el año pasado graduado de la Facultad de Ingeniería. Y es algo maravilloso que no tienen otras instituciones. He tenido la oportunidad de un par de instituciones, no tienen mucha más. ¿Cuál es esa magia que nos atrapa? Que el sábado va a ser el partido, llegamos a en la escuela al trabajo, el partido contra el Politécnico ya nos estamos peleando. Toda la semana peleando con los compañeros. Y salimos, nos levantamos, llegamos al estadio, vemos ese estadio que 30,000 lo están gritando y otros 30,000 están gritando la madre. ¿Cuál es esa magia? Pues mira, yo creo que la magia ha sido la historia tan rica que ha dejado este deporte de la universidad. ¿Por qué? Pues porque las diferentes generaciones se han visto envueltas en esto, en este azul y oro, en estos Pumas. Yo creo que así se inicia todo, caray. Porque esa magia de la que tú hablas, pues ha ido pasando así que de mano en mano por tantas y tantas generaciones. Yo creo que la historia es la que ha enriquecido este deporte en la universidad. Sin duda el deporte, el deporte más representativo de esta universidad, y para mí el deporte más grande que hay en la universidad, ¿eh? O sea, yo el fútbol lo hago a un lado porque ni siquiera tiene que ver nada con la universidad realmente. Entonces, pues yo creo que eso es, Fernando, el enriquecimiento de esa historia, que lógicamente lo han venido haciendo pues las grandes estrellas que han participado en cada época y que todos tenemos conocimiento, ¿no? Además, el hecho de poderle enseñar a tus hijos o hacerles ver esa historia tan importante, ¿no? Que tiene este deporte en la universidad. Yo inclusive, no solamente a mi hijo no tuvo la oportunidad de jugar en la universidad porque no se le permitió la escuela, caray. Él estudió arquitectura y a lo mejor eran diferentes tiempos, yo sí pude, él no pudo, pero bueno, él quiso jugar en los Pumas y ahora mis nietos que ni siquiera viven aquí también, pues ven a los Pumas con mucho respeto y con mucha alegría. ¿Por qué? Pues porque yo se los he enseñado y entonces yo creo que de ahí viene toda esa magia, mi estimado Fernando. Mire, coach, yo recuerdo desde chico cuando nos enamoramos de la universidad, de todo lo deporte, yo me enamorado de la universidad de todo. Yo creo que es inscribirla a un deporte. No podría, pero sí hay un deporte más importante que es el fútbol americano, de mayor identificación. Aquí voy con esto. De chico yo veía las películas de Titán, las películas de resortes, ese estadio, los Elvis, los Goyas. O sea, ¿cuándo voy a estar adentro del estadio? Porque mi situación económica de la familia era muy precaria, no podíamos aspirar. O sea, a ver un partido en el estadio. Posiblemente conozco el estadio, me enamoro, lo veo. Esta es mi vida y desde los 3 años estoy ahí. Y hace un par de años me voy a mandar una foto a Coach Castillo, tuve la oportunidad de tomar una foto con usted, con el Coach Neri. Y otras personas que el Coach Neri me dijo, nosotros fuimos los extras en la película Vida a la Juventud. De resortes, cuando produce el aeropuerto. Para mí, se lo puedo decir, es uno de los momentos más importantes como aficionado en mi vida. Yo veía esas películas, la veíamos en familia, no, queremos ser el Cheche, queremos ser el Andy Russell. Y ver y estar con ustedes, coaches, de verdad algo maravilloso. Yo creo, Fernando, que todo eso que estás comentando es parte de esa historia tan importante, ¿no? Hubo años dorados de este deporte en los años 50, a lo mejor parte de los 60, en donde pues todos vivimos esas películas, porque además era un deporte que era relevante en este país. O sea, las primeras planas normalmente cuando era temporada de fútbol americano, lógicamente las ocupaba este deporte. El fútbol soccer todavía no pintaba hasta, creo que al final de los años 70 fue cuando el fútbol empezó a hacer
ese boom de negocio, pero antes de eso el fútbol americano era la que marcaba el paso, las películas, la prensa, tantas y tantas cosas, y bueno, todo eso es lo que produce esta magia de la que hablas, ¿no? Que yo no sé, yo cuando veo a los muchachos que tienen oportunidad de jugar aquí, a lo mejor lo hacen en una escuela privada, pues yo los entiendo por la necesidad de estudiar, pero cuando se tiene la oportunidad de poder practicar ese deporte en esa universidad, pisar el césped de este estadio, pues es otra cosa que solamente lo sabemos y lo entendemos los que lo hemos vivido. Precisamente coincido totalmente con usted, porque como le comentaba, yo he tenido la oportunidad de trabajar con dos instituciones muy importantes, educativas, muy importantes, de 5 años. Y veíamos los partidos los viernes, los sábados. Estábamos 20, 30, 40 personas. ¿No? Y sí emocionados porque nos gusta el deporte. ¿No? Recuerdo mucho una anécdota de dando un lunes, después de un partido que fue en Esquinas en el colegio. Un gran amigo de Rosa, junto con algunos jugadores de esperamos fuera de la oficina. ¿Qué onda? Disculpe la palabra. ¿Qué onda, güey? ¿Cuándo le van a ganar a los Tigres? Cuando ustedes metan más de 20 personas en esta, y que no seamos nosotros, porque siempre los que lo vemos somos nosotros los empleados, ¿no? Y coincido porque, digo, este es deporte, y ojalá hubiera 20 técnicos de Monterrey, 20 de Pumas, Poli, Marco, han marcado la historia del deporte. Digo, lo han marcado y sin duda siguen siendo parte muy importante de este deporte, Fernando. Si tú analizas la Liga Mayor, pues digo, la UNEF ha crecido alrededor del poli y la universidad, ¿no? Yo creo que ese fue el gran problema de la CONADEP, o sea, el que no participaban esos dos equipos, lógicamente no tuvieron ese auge y pues esa personalidad, a pesar de ser muy buenos equipos, grandes equipos, pues no tuvieron esa personalidad, si lo quieres decir así, para poder invitar a la gente a que fuera a sus estadios. Pues aquí la UNEFA seguía, por lo menos con esos juegos, llenando el estadio. Bueno, eso es lo más importante. Y yo creo que mientras el poli y la universidad anden bien, nuestro fútbol americano va a andar bien. Yo creo, pues, que si hubiera tenido la oportunidad de estar en unas personalidades aquí como Tyson López, que lo conoce, jugador en el PL, mexicano, otro jugador de fútbol juvenil en la universidad, Juan Carlos Cabrera, que ahorita es octavo lugar, fue octavo lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Es que de repente no te oigo bien, Fernando. sí, De sí, repente disculpe. no te oigo bien. Ok. O sea que he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes personalidades. Así te oigo mejor, sí. Ok. Y esas personalidades, yo es lo que le digo, el deporte no ha tenido el suficiente valor para la sociedad de México, como agente de cambio, como agente de una educación complementaria. Pero yo lo veo cada 8 días que está aquí en salud. Sale usted con Castillo y autógrafos, fotografías, sale el coach Nelly igual. La gente nos ama, pues porque ustedes nos han forjado, nos formaron, nos dieron un ejemplo. Y es maravilloso verlos con toda esa historia. Quizás no todas esas figuras tan representativas, porque usted tiene la persona. Yo creo que eso ha marcado una gran diferencia en el deporte. Yo creo, Fernando, que yo creo que es uno de los grandes problemas en la actualidad, la falta de ídolos, sobre todo en este deporte. Y yo creo que eso es debido a la falta de difusión. O sea, yo creo que desgraciadamente el fútbol americano en este país, yo creo que es un deporte muy importante, sobre todo para la juventud y para las universidades y para el desarrollo de los jóvenes, y sin embargo no se le da la difusión adecuada. Y yo creo que eso pues es parte del problema que surge en el fútbol americano para no tener ídolos, porque los ídolos son los que hacen que la gente vaya a los Claro. estadios. O sea, la gente, cuando nosotros éramos chicos, pues mira, íbamos a ver a los Pumas, pero íbamos a ver a Gustavo Patiño, íbamos a ver a Hilario Canseco, íbamos a ver al Poli, íbamos a ver a Víctor Martínez, en fin. O sea, nosotros los nombres son los que hacen los deportes, no solamente los equipos. Entonces es bien importante la creación de eso, de ídolos. Y yo creo que eso es lo que nos falta, Fernando, en la actualidad. Algo, yo estoy de acuerdo totalmente porque
Yo le platicaba hace unos meses con Francisco o Paquito, Defensive Player, Paquito Espinosa. Eres un ídolo cuando sales y los niños se te quedan viendo y pasa, te dan la fotografía, te piden la fotografía, te piden la foto. Tristemente no he visto en otros deportes que se quieren acercar a los eventos que dicen, ¿sabes casi la tienen ustedes principal una responsabilidad de ser modelo para los jugadores infantiles que en un momento dado ustedes van a ser, si no que pueden a las generaciones, pues que sean gente de vida, pues no, Y claro, y fíjate que más tienes, ahora nosotros como, digo, como jugadores y como personas públicas, porque de repente te conviertes en eso, en una persona pública, pues tienes la responsabilidad de eso de tener esa imagen o de forjar esa imagen en los pequeños, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y yo creo que en la actualidad, Fernando, de verdad hay una extraordinaria camada de jugadores, extraordinaria de todos los sentidos, físicamente, son cuates ya superdotados, son chavos que juegan a un gran nivel. Sin embargo, la gente no los conoce, cara. Desgraciadamente la gente no los conoce, inclusive dentro de la misma universidad, tampoco son tan conocidos. Mira, no me gusta a mí decir como yo jugaba, pero de veras, en aquellas épocas, en la universidad nos conocían a todos los que participábamos en el equipo. O sea, éramos gran parte de, pues no sé, ¿qué te diré? Gran parte de, el ejemplo en el ámbito deportivo de la universidad. Entonces, eso es lo que falta ahora, cara, y que los chavos, y lo han hecho, lo han tratado de hacer, por ejemplo, Félix Buendía, o en su caso Arturo Alonso, no sé, Diego, el coach Neri, o sea, el tratar pues de llevar a los chamacos, a los jugadores, a las diferentes facultades para que los conozcan. Entonces, hay tantas formas de hacerlo, pero la mejor es precisamente la difusión, y insisto, es lo que falta. No solamente afuera de la universidad, sino dentro de la universidad, le falta difusión a nuestro deporte. Y había un cambio de unos años para acá, yo me escuché la primera que leí, la doctor Martínez de Defensa de Franca, que están haciendo un gran trabajo, la queridísima Pesa Catlán, con nuestros hermanos y están haciendo un trabajo. Yo te mensaje del profesor que dice, tú eres un rockstar, porque vas a la facultad, te saludan hasta los perros, los alumnos te ven, te abrazan, te piden fotos. Yo creo que esos agentes de cambio, aunado las figuras como usted, son los que están haciendo este renacimiento de aficionados y de la importancia de la figura mexicana dentro de la universidad. Pues sí, sin duda. Y mira, yo dentro de mi pequeño pues estrado, que es la televisión, también trato pues o sea, de levantar lo poco que puedo esto, ¿no? El hablar del fútbol americano colegial de México, que mira que es difícil hacerlo porque te dan tan poco espacio, pero bueno, desde ahí tratamos de hacerlo, y ya te digo, hay gente pues como los chavos de ahora, mano, como Félix Buendía, como Paquito, como Diego García, Diego Pérez, como el Semáforo, estos chavos que han sido ídolos dentro de sus escuelas, como el mismo Goofy Pérez, o no sé, o sea, de veras, pero eso los conocemos tú y yo. ¿Por qué? Pues porque tú y yo estamos metidos en este ambiente, pero falta que la gente, hay mucha gente afuera que no los conoce, y lo vivimos plenamente en las temporadas de fútbol americano, cuando ves, por ejemplo, no sé, a lo mejor juegos, digo, no hablamos del Águilas Blancas Pumas o del Burros Blancos Pumas, porque ahí sí tengo la cantidad de gente que va. ¿Por qué? Pues porque hay mucha difusión, o porque entonces sí le meten difusión a este deporte, pero en otros partidos no la hay y no crecen. El otro día estaba yo platicando con el Goofy Pérez y me platicaba, él está como head coach de la Universidad del Valle de México, y me decía, pues sí, no los conocen ni los planteles de la Universidad del Valle de México. Entonces, hijo, man, eso a mí hasta me da coraje cuando veo que esas universidades no aprovechan la fama
o la imagen de estos chamacos, inclusive hasta para publicitarse, cara. Sí, Pero porque, bueno, pues, mire, yo he tenido la oportunidad de viajar, bueno, viajar a ver el equipo, pues, plazas, campeonatos. Recuerdo con mucho cariño el viaje en 2013, que se le gana a la Tigre de Letón de pues por cuestión de economía, yo compré el vuelo más barato, que fue de las 75 de la Monterrey. Dije, pues voy a ser de los pocos, pero pues llego al aeropuerto, pues, haga de cuenta que estamos en el metro Copilco, puro público. Oye, ¿qué onda? ¿En qué vuelo viajas? No, sentado. Y el avión que íbamos en una de las marcas ahí que es como autobús, el vuelo le puedo decir que un 80% era gente que iba a saber todo. De regreso lo mismo fue cuando se le gana a Tigre de Tono de por ese partido de 2013. Y veníamos hasta brincando en el avión, de los felices, de los contentos. Y la gente nos veía, oye, pues esos locos, ¿qué traen? ¿No? ¿Qué vienen a ver? ¿No? Sí falta esa parte de teatro, pero creo que por los ejemplos como usted que está en los partidos, o que piensan de Licenciado Varela, de Lucio Rodríguez, están haciendo que renazca este hermoso deporte. Don Castillo, ¿cuál es la diferencia que hay o que nota usted entre aquel fútbol americano que practicaba usted al actual? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo lo ha visto que ha estado en toda esta transición? bueno, el deporte ha cambiado muchísimo. Cuando yo llegué a jugar, empezaban a abrirse un poquito más las ofensivas de los equipos. O sea, empezaban a aventar más la pelota, a, pues a utilizar más esta arma, ¿no? Que era la ofensiva aérea, que pues en los años 50 o 40 no se utilizaba, se corría mucho más la pelota. Entonces, yo creo que han sido los cambios más importantes, o sea, los sistemas, cómo han evolucionado, el hacer más espectacular el deporte, las mismas reglas han cambiado precisamente para proteger a los jugadores y hacer que duren más. Entonces, pues yo creo que eso es lo más sobresaliente de este juego, ¿no? El tratar de evolucionar día a día, año con año, para eso, para hacerlo más espectacular. Y sí, sin duda, ha cambiado mucho. Yo cuando veo el juego ahora, digo, bueno, a mí me hubiera gustado, me hubiera fascinado jugar en esta época, por lo que a mí me gustaba. Yo nunca jugué en formación abierta, por ejemplo. Entonces a mí me hubiera fascinado jugar en formación abierta, porque eso a la posición de quarterback le da otra dimensión, se te facilita mucho más. En aquel entonces era un poquito más cerrado, no había tanta apertura pues en cuanto a los sistemas. Entonces sí ha cambiado mucho, Fernando. Y además físicamente enormidades, más los jugadores ahora han crecido muchísimo, ya físicamente están mucho más dotados, físicamente están mucho mejor preparados que lo que estábamos nosotros. Yo me acuerdo que al gimnasio pues íbamos muy pocos, mano. Yo era de los pocos que iba porque como yo subía a Liga Mayor estaba muy flaco y misiones de estudios de la tiroide para ver por qué no subía de peso, hasta que me dijeron, ¿sabes qué, mano? Métete al gimnasio porque no vas a subir nunca de peso. Y me metí al gimnasio y era de los pocos que hacía yo eh, ese ejercicio físico. Y ahora, pues ya ahora es parte del entrenamiento, es parte de la práctica diaria. Entonces, ya los muchachos han evolucionado muchísimo y bueno, lo vivimos, mal. Cuando ves líneas ofensivas ahora de 130 kilos y de 1,90, o sea, ya es otro fútbol, Fernando. Sí ha evolucionado muchísimo. Y es un fútbol que cada vez crece más, que la universidad, como Náutico, tenemos dos queridos grandísimos, queridos equipos, nacional y internacional. Y hay una diversidad de muchachos, de físicos que están queriendo y quieren practicar este deporte. ¿Qué les aconseja a usted a esos chicos que quieren empezar a jugar fútbol en México? Usted con todas sus experiencias de todas tantas universidades de fútbol, donde toman el plan, ¿quién le recomienda eso? Mira, yo me acuerdo muy bien de una anécdota de cuando yo estaba en la secundaria, en primero, secundario, segundo, existía una clase de ética y mi maestro de ética nos dijo, hay dos deportes que deben de practicar ustedes, porque son deportes totalmente formativos. Uno es el box, digamos, el box lo puso como ejemplo, pero el que más
atención me llama y es el que yo les sugiero que practiquen, es el fútbol americano. Y a mí se me quedó muy grabado. Y yo, bueno, pues de veras, yo cuando veo a los pequeños que juegan fútbol americano, como es el caso de, si te digo, ahorita ya tengo nietos uno de 13, otro de 10 y otro de 8 que ya están jugando, man. Pues mira, yo creo que lo que hagan, Fernando, lo que hagan está bien, o sea, yo no soy que diga que juegue fútbol americano nada más, yo creo que cualquier actividad física que ellos escojan, que la hagan a plenitud, que realmente la disfruten. Yo creo que antes que nada, todos estos deportes son un juego que finalmente lo tenemos que ver de esa manera. No es la vida, es un juego y hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y no hay que sufrirlo porque hay chavalitos que sufren el fútbol, man. Y muchas veces los coaches no se dan cuenta de realmente si lo sufren o si no lo sufren y entonces no les dan, no los encaminan debidamente por donde deben de llevarlos para que si les gusta que jueguen y si no les gusta, pues que no jueguen. Hay muchas otras posibilidades. Pero ya te digo, a mí lo más importante, yo lo que le diría a cualquier niño es, ¿sabes qué? Lo que vayas a jugar, hazlo, pero disfrútalo, que realmente lo vivas y te dé alegría y no sea sufrir y tengo que ir a practicar y yo no voy. Entonces yo creo que básicamente es eso, ¿no? Que tú disfrutes lo que hagas. Y bueno, el fútbol, yo sé que es un deporte muy duro, que no a todos les gusta, man. Yo tengo una anécdota de un amigo que tenía 2 hijos y un día les puso sus sombreras a los dos para que jugaran, el más grande fascinado, y el chico le dijo, mira, mi papá, a mí no me pongas estas cosas porque a mí no me gusta que me golpeen. Y se la regresó. Entonces, yo creo que es fundamental eso, ¿no? Que realmente el niño sepa si le agrada, si no le agrada, y además que el papá se dé cuenta también si a su hijo le agrada o no le agrada, porque muchas veces el niño juega nada más por darle gusto al papá, caray. Entonces hay que ser un poquito más elástico y más suave en ese aspecto. Mire, precisamente yo tuve la oportunidad el año pasado de convivir con usted, con el doctor como de los años en el restaurante de la académica. Y recuerdo mucho una imagen, una escena, donde usted va llegando y venía un señor con su hijo. Y el señor yo dije, el niño es el que se... ¿No, Fernando, a ver, ¿dónde? En el restaurante del académico, en uno de los desayunos, Así te oigo mejor, como que de repente te me alejas. estaba venía estaba saludando a una persona, creo que el amigo de aquella feria, y yo, estaba saludando a usted. Y llegó un señor que estaba también ahí en un restaurante con su hijo, y se le queda viendo el niño, se le queda viendo el señor. Yo pensé que el que se iba a emocionar era el niño, no, pero el señor se quedó. Sí, mira, es el que sale en la televisión, el que narra los partidos, el que era amigo, y creo que recitó su vida, a lo mejor hasta más de lo que, mejor de lo que usted la podría describir con este estudio. Y eso es hermoso, es hermoso. A mí me encantan esos desayunos con hermandad porque estamos conviviendo con la historia. Y además, sabes que a mí la mera me gusta mucho y me fascina y me encanta y que los niños se acerquen, a pesar de que los niños no te vieron jugar, pero cuando el coach les dice, miren, es Joaquín Castillo o quien sea, ¿no? Y que se acercan a verte así, te ven desde abajo con unos ojos, sin saber quién eres, pero nada más por el hecho de que el coach les dijo lo que tú habías sido. Entonces es una cosa padrísima, a mí me encanta. Y yo la verdad disfruté mucho los años que coaché a niños, porque yo, mi hijo, toda su infantil, lo coaché y tuve la oportunidad de convivir con los pequeños durante 10 temporadas de mi hijo, 10 años. Entonces, es padrísimo, mano, porque pues realmente son personitas a las que puedes ir moldeando desde sus primeros años en este juego tan complicado. Bueno, por eso vemos ahora jugadores con tantas y con tantas facultades porque empiezan a jugar muy pequeños. Es, es una gran maravilla. 3 momentos, Coach Castillo, que se quede, o que sean los más representativos y que usted recuerde con más cariño de su trayectoria como jugador de los Pumas de León. Pues mira, sin duda, cuando subí a Liga Mayor, primero el haber jugado con el coach Méndez, con el Tapatío, él a mí me ayudó muchísimo en mi carrera. Tengo anécdotas de él muy, muy padres porque cuando yo empecé no fue fácil, Fernando. Tuve la primera temporada al Poli no le ganamos ningún juego, hasta la selección.
que es uno de los momentos más importantes de mi carrera como futbolista, que fue precisamente en 1964, en el clásico que le ganamos al Poli 18-14, y no habíamos ganado en esa temporada ningún equipo del Politécnico. Entonces fue padre, salimos hasta en hombros del estadio, bueno, fue algo, entonces es uno de los momentos importantes. Y bueno, los otros, sin duda, el haber ganado los 2 campeonatos consecutivos en 66, 67, en donde creo que teníamos un gran equipo, Fernando, muy buen equipo. Es más, se habla de que el equipo de 1967 podría estar considerado como uno de los mejores en la historia de los Pumas. Entonces, pues eso, la mera verdad, es importante, ¿no? Para los que practicamos este deporte en la universidad. ¿Qué se siente ¿Perdón? ¿Qué se siente salir con el jersey de Pumas, ver el estadio lleno, ver esa gente, esa persona? ¿Con el jersey de los Pumas? Sí, ¿qué se siente? Pues mira, la mera vez que la primera vez que lo portas es impresionante. Además, yo tuve la suerte de ser titular desde mi primer año, entonces lógicamente tenía yo una gran responsabilidad encima de mí de poder dirigir a ese equipo de tanta tradición y con tanta historia, y nada más el hecho de ponerte el jersey pues ya era muy significativo. Y fíjate que yo, el número 20, o sea, yo no lo busqué, yo creo que el número me buscó a mí, porque cuando yo llegué a arquitectura, yo no sabía qué número escoger, y Mario Revueltas, que era mi coach en arquitectura, me dijo, mira, Joaquín, está el 20, ¿no lo quieres? Le dije, bueno, yo lo agarro. Y ahí fue cuando yo empecé a usar ese número, y realmente lo agarré porque no había, o sea, no había, en aquel entonces no era tan estricto aquello de que tenías que usar del 10 al 19, ¿no? Entonces yo lo tomé y desde ahí empecé a jugar con ese número. Entonces, pues ese número es muy significativo para mí porque lo uso para todo, Fernando. Inclusive mi hijo jugó con ese número. Ahora mi hija que juega Tochito juega con ese número. Mis nietos juegan con ese número. Entonces ese número ha sido y será, y creo que seguirá siendo gran parte de nuestra vida deportiva en esta familia Castillo. Lo recordamos con mucho cariño. Una pregunta que quiero hacerle, me gusta mucho hacer esta pregunta. ¿Qué le diría Joaquín Castillo, niño, el primer Joaquín Castillo que se puso el primer jersey, las primeras sombreras, el que saltó el primer campo de fútbol americano, a Joaquín Castillo? ¿Qué le diría ese niño a Joaquín Castillo? ¿Yo a mi hijo? A usted, niño. Joaquín Castillo, niño, a Joaquín Castillo que está ahorita conmigo en este programa. ¿Qué me diría él? ¿Qué le diría él a usted en este momento? Al ponerse el jersey. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Pues no sé, man, es una pregunta complicada. Pues no sé, a lo mejor que pues iba a portar ese jersey con dignidad y con mucho cariño, eh, sobre todo sabiendo que yo lo había usado. No sé, man, son palabras que a lo mejor mi hijo me dijo en algún momento: oye papá, pues la verdad es que a veces me siento honrado en que tú me des este jersey. Yo creo que eso es lo más importante que te puede decir un hijo, ¿no? Que él usó ese número por mí, y como que es complicado que un niño te diga algo que a lo mejor tú es el que se lo tienes que decir a él, caray. Pero pues yo no sé, man, no vería otra cosa más que esa, el decirte muchas gracias, coach, por permitirme usar, o muchas gracias, papá, o muchas gracias, Joaquín, por permitirme usar este número que ha sido tan importante en tu trayectoria como jugador. Sin duda es una gran satisfacción, es motivante para nosotros, muchas personas nos han contado, porque son tiempos difíciles, ha sido un año muy complicado, estamos por cumplir, estar en casa y tener estos espacios con gente tan importante como usted, aquí en este medio, pues para mí no perdonarlo, pues, es usted uno de mis grandes ídolos, para mí significa bastante tenerlo aquí, en este espacio, mis queridos amigos de Puma, que se acaba de Puma, tratando de que sea íntegramente de. Para mí es un gran honor haberlo tenido aquí, pues que sí, podemos empezar muy dentro,
de fútbol americano que Muchas gracias, Fernando. pues agradecerle, Coach Castillo, su ejemplo, agradecerle su amabilidad, de que lo vemos afuera. Y me atrevo a decirlo por muchísimos aficionados, que lo vemos afuera del estadio, que le pedimos una siempre dispuesto. Siempre amable porque tristemente sea de otras personas que tienen una actitud distinta, ¿verdad? Pues agradecerle su presencia, agradecerle su tiempo. Coach Castillo, si me quieren pedir un consejo, un autógrafo, a lo mejor una fotografía, ¿dónde le pueden escribir sus redes sociales? Mira, yo en Instagram aparezco como Pumas UNAM 20 y en Facebook y en Twitter aparezco como @Coach Joaquín. Entonces, yo ahí con todo gusto, o mi correo que es joaquín-castillo@yahoo.com. Joaquín-castillo@yahoo.com. Y yo con todo gusto ahí lo que ellos, lo que quieran y lo que deseen pues, en fin, o sea, la gente que se acerca a mí lo hace por esos medios y se lo agradezco mucho, porque para mí es muy importante el que la gente se acerque a mí, me platique, me diga todas sus inquietudes y además que te enseñan, man, te enseñan a ver tus defectos y tus cosas buenas. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Fernando, por la invitación. A mí, todas estas distinciones que de repente salen por ahí, siempre las comparto con mi equipo, con el equipo de los Pumas, porque yo siento que en esta posición, sobre todo en la posición de quarterback, si no tienes tú gente de talento a tu lado, no puedes salir adelante ni puedes lucir. Entonces, yo siempre que tengo este tipo también pues, de presentes, porque para mí es un regalo cada vez que me invitan a estar en una transmisión o que me hagan una entrevista, pues siempre me gusta darle también las gracias a mi equipo, porque gracias a ellos, pues ustedes me conocen a mí y gracias a ellos tuve la oportunidad de jugar bien, malo, regular para la universidad. Entonces te lo vuelvo a repetir, te agradezco mucho la invitación, Fernando, y te deseo mucha suerte en esta esta actividad que está ahora de moda debido a este problema tan grave que es el de la pandemia. Esperemos que próximamente ya nos vacunen a todos, pero esperamos que nos vacunen lo más pronto posible, sí, para quitarnos un poquito de estrés. Darle un abrazo a la gente que lamentablemente está adelantado el doctor Nazarini, nuestro querido doctor Simi Grossman, gente queridísima. Sí, no, se han ido muchísimos, Fernando, desgraciadamente. Así que tenemos que cuidarnos y tomar en serio esta enfermedad que es de verdad peligrosa. Muchas gracias, darle las gracias, decirle que esta es su casa. Este pido cuando se tenga un anuncio, algo que decirle, aquí estamos para servirle, esta es su casa. Yo siempre me despido de mis entrevistas con la frase, quizás no se ve muy bien, pero la frase que dice el póster, es un póster muy representativo, dice, el equipo somos todos. Esos son los temas de la mano. Somos todos. O sea, así es, Fernando, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por mi rito. Exacto, por mi raza y por nuestra raza, la gran escrito a nuestros queridos hermanos de Pumas. Muy amable.